microgramos de ferritina es el límite, pues realmente es algo controversial, porque pacientes que tienen 15 pues ya tienen una deficiencia de hierro importante. Aquí es algo importante que podamos en las diferentes poblaciones establecer cuáles son los niveles de corte que debemos tomar. La anemia funcional o de secuestro tiene también reducida la ferritina, pero también el hierro sérico y por supuesto incrementados la captación de la transferrina. Y en la anemia por deficiencia de hierro pues todo está reducido excepto la captación de la transferrina. A partir de que contamos con la ferritina, nos puede ayudar para ver los depósitos de hierro, define la ferropenia o la sobrecarga, pero también nos puede confundir en la anemia de procesos crónicos. Recuerden que es un reactante de fase aguda y muchas veces en ciertos estados patológicos la ferritina está alta y no necesariamente quiere decir que tiene un exceso de hierro. Entonces, para definir bien estos detalles, debemos encontrar que la deficiencia absoluta de hierro se debe a reservas insuficientes de hierro, tanto por las reservas en el hígado y en el sistema fagocito-macrófago, pero existe una deficiencia de hierro funcional, en la cual no hay una movilización adecuada de las reservas y por lo tanto las demandas no se satisfacen. Existe esta propuesta de deficiencia de hierro absoluta, deficiencia de hierro funcional y deficiencia de hierro por secuestro. Las reservas se tienen y no es posible. Recientemente le decía a un paciente, que para que me entendiera, que creo que este jugador mexicano de fútbol, que recientemente le congelaron sus cuentas, pues explica muy claro que tiene dinero, pero pues no lo puede usar y por lo tanto en la enfermedad inflamatoria crónica es más o menos lo mismo. Hay reservas de hierro, pero no están disponibles para su uso y por lo tanto para fines prácticos no se tiene. ¿Qué criterios debo tomar para la deficiencia de hierro confirmada? En el contexto clínico, cuando no hay inflamación, una ferritina menor de 30, pero es muy importante y quizás es más importante, diría yo, el índice de saturación de la transferrina, que debe ser menos de 20. A veces la ferritina puede ser engañosa, pero si está en menos de 20, es probable que yo esté frente a una deficiencia de hierro. Cuando hay inflamación, como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal o infecciones, la ferritina debemos subirla a 100. En algunos casos de enfermedad renal crónica, en ensayos recientemente publicados, se usaron hasta 300, menos de 300 para considerar una deficiencia de hierro, pero siempre que vaya con un índice de saturación de menos de 20. Entonces, ¿cuáles son los factores fundamentales para decir deficiencia de hierro? La ferritina y el índice de saturación. Estos algoritmos que están descritos y que no necesariamente comparto, la anemia por deficiencia de hierro con estos parámetros de menos de 30 de ferritina o de saturación de menos de 20, en pacientes frágiles se dice que con menos de 10 gramos de hemoglobina hay que dar hierro intravenoso, con más de 10 hierro oral y en pacientes no frágiles hierro oral. A mí me cuesta mucho hoy en día hablar de la terapia oral. Me parece que es un buen deseo de mejorar a un paciente con deficiencia de hierro a través de la terapia oral. La absorción del duodeno está limitada a 2 miligramos de hierro al día. A mí me cuesta darle a un paciente una tableta que tenga 100 miligramos de hierro elemental si yo ya sé que lo único que voy a hacer es teñirle sus heces de negro al día siguiente, porque estoy excretando todo el hierro y no se está absorbiendo. Por lo tanto, ¿para qué le debo dar esa gastritis? Y si además se lo voy a dar en ayuno y se lo voy a dar con cítricos, si le voy a hacer una gastritis que no me va a tolerar la terapia del hierro. Entonces, la terapia oral para mí es una terapia que requiere una mejor evaluación o ajustarla a la absorción, la capacidad de absorción del intestino. En la insuficiencia cardíaca, decía yo que la deficiencia de hierro puede tener el paciente anemia o no. Debemos considerar menos de 100 microgramos de ferritina y un índice de saturación de menos de 20 y la terapia es intravenosa.
En los ensayos recientemente publicados, vemos que los pacientes que están en estas condiciones de falla cardíaca de la clasificación New York Heart de 2 a 4, cuando les damos el hierro intravenoso, los llevamos a veces a una clasificación menor, a 1, y por lo tanto mejoran en una forma importante su funcionalidad. En la enfermedad inflamatoria intestinal, igual, el paciente con menos de 10 gramos de hemoglobina, hierro oral o más de 10, hierro intravenoso o hierro oral. Y nuevamente la duda de que es muy difícil. Yo a veces les digo, si absorbes 2 miligramos de hierro al día, pensemos que tienes una deuda de 2,000 pesos y decides pagar todos los días 2 pesos. ¿Cuántos días necesitas para pagar tu deuda de 2,000 pesos? Pues 1,000 días. 1,000 días es casi inaceptable para cualquier paciente estar tomando el hierro para completar. Y eso, si es una mujer, es muy difícil que cuando llegue la siguiente menstruación, la pérdida a veces ya se llevó lo que pudo haber absorbido en el mes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo tratar el caso de la deficiencia de hierro sin anemia? Todos ustedes conocen la dosificación de Ganzoni, donde toma en cuenta el peso corporal multiplicado por la diferencia entre la hemoglobina ideal y la actual por este factor de 2.4 más las reservas de hierro, que calcula las reservas de hierro en una persona de menos de 35 kilos en 15 miligramos y más de 35 kilos de 500 miligramos. Haciendo este factor de 2.4, en un ejemplo de una mujer de 80 kilos con hemoglobina de 8, la dosis de hierro requerida, hacemos la fórmula y es de 1,844 miligramos de hierro. Si lo quiero hacer por hierro oral, yo les diría, y es la pregunta clásica del paciente, oiga doctor, ¿y por cuántos días me lo voy a tomar? Y la respuesta va mucho del momento del día. Pues por 3 meses, yo creo, por 6 meses, casi nunca hacemos el cálculo real. Y si yo le digo a esta persona que durante 3 meses, pues obviamente no le voy a mejorar nada. Entonces debemos de buscar una opción más eficaz para corregir ese déficit. Aquí esta selección de libros de texto nos muestran la diversidad de prescripciones de hierro. Y yo no sé si haya un error histórico en la prescripción, pero todas estas cantidades, 3 a 6 miligramos por kilo por día en niños, aproximadamente 3 veces al día, y bueno, son libros nada despreciables, libros hematológicos, pero con terapias prescriptivas muy diferentes y muchas de ellas no apegadas a la fisiología de absorción. La terapia oral entonces debe estar ajustada a la fisiología del hierro. Para poderlo ajustar tenemos que usar las soluciones de hierro, ya sea fumarato, sulfato, ferranina, en ayuno con cítricos, y aquí por gotas, como se le da a los bebés, podríamos llegar a los 2 miligramos de absorción al día, y la duración de la terapia de acuerdo al déficit, que pueden ser muchos días, pueden ser meses o incluso años. Monitorear la respuesta, y preferible la terapia oral cuando solamente hay déficit sin anemia. Y hoy en día, no sé si ustedes ya han estado familiarizados con este Lucky Iron Fish, que es el que aparece en la foto, que es un pececito que se creó con materiales de hierro y que hoy en día en poblaciones de extrema pobreza como Camboya se está utilizando el pececito y se pone en el agua donde se van a hervir los alimentos y se satura de hierro el agua, impregna a los alimentos de hierro ferroso, y de esta manera han tenido índices de recuperación de hierro en las poblaciones que se están utilizando. En este momento hay una campaña en que si usted compra un pececito que cuesta $25 en Estados Unidos, regalan otro para poblaciones de extrema pobreza en el mundo. Esto estaba en Google hace muy poco tiempo y se le empezó a prestar atención hasta que logró una publicación en Blood Advances de este año, en la cual por supuesto que empezamos a pensar en que quizás esta terapia pueda ser una terapia de hierro oral eficaz,
porque si los alimentos se cocinan para toda la familia, la terapia de hierro quizás sea para la familia y no necesariamente para el paciente en cuestión. Entonces quizás vamos a estar oyendo y quizás debamos empezar a hacer nosotros alguna manera esta terapia de hierro que pudiera ser más eficaz en muchas poblaciones de nuestro país. La terapia intramuscular, para mencionarlo, pues debe estar de acuerdo al déficit calculado. El número de inyecciones de acuerdo al déficit, pues sería preferible que tuviera un déficit menor a 500 para que le toquen 5 inyecciones de hierro dextran o de ferranina, pero si tiene 2000, pues le van a tocar 20 inyecciones intramusculares. La terapia intravenosa, de acuerdo al déficit, y pues todavía existe el hierro dextran, el sacarato, el ferumoxitol, que es un hierro ionizado, y la carboximaltosa férrica, que su gran novedad es que tiene una conformación espacial muy semejante a la ferritina, y esto hace que al ser administrada por vía intravenosa no deje tanto hierro libre que pueda hacer todo el cuadro que hace el hierro dextran. Aquí tienen ustedes toda la gama de moléculas de hierro, la oferta terapéutica, y nosotros hemos usado el ferumoxitol, este hierro ionizado, que viene en la ampolleta de 510 miligramos y se puede administrar en una forma muy fácil, que puede pasar 510 miligramos en 1 minuto. La carboximaltosa, en el país la tenemos en frascos de 500 miligramos y podemos pasar 1 gramo entre 15 a 30 minutos, sin los efectos secundarios que conocemos de la terapia de hierro intravenoso. Este análisis de esta terapia que hemos dado en el hospital, hemos tratado más de 200, pero aquí vamos a analizar los primeros 107 pacientes con deficiencia de hierro con y sin anemia, tratados con carboximaltosa férrica o ferumoxitol, y definimos a la deficiencia de hierro como una ferritina menor a 100. En el brazo de carboximaltosa incluimos a 61 mujeres y 30 varones, en el ferumoxitol fueron 8 mujeres y 8 varones, para un total de 107 pacientes. La edad media de 39 y 44 años en ambos brazos, 40 en promedio, la hemoglobina basal de 11.5 en promedio, el hierro sérico de 54 y la ferritina promedio de 24.7. Los pacientes con deficiencia de hierro sin anemia fueron 48, que fueron 44.9%, y los de anemia con deficiencia 59, que fueron el 55.1%. Las causas más frecuentes fueron hemorragia ginecológica, hemorragia gastrointestinal, embarazo, ingesta pobre, malabsorción. En algunos casos hubo una enfermedad crónica asociada, y en promedio los miligramos aplicados fue de 1 gramo